Este Emirates Stadium, desde donde le saludamos, es incuestionablemente uno de los más modernos, construido en 2006 en Londres, con una capacidad de 60,000 personas. Chelsea y Arsenal, bajo la niebla londinense, dos equipos que encienden a los barrios y que hace Ricardo Peláez que los ingleses pierdan los flemáticos y se calienten. Pero en serio. Y encienden a la tribuna, Enrique. Ve nada más cómo está el estadio. Maloud la manda adelante. Estaban muy despiertos, muy alertas. Frank Lampard. Fernando Torres. Van Persie. Pero la agarró fácil y agradece. Despeje largo del arquero. Fernando Torres. Después de una carrera desde atrás, el hombre extra se involucra en la jugada. Ese balón es de la defensiva. Frank Lampard. Maloud. John Terry. Excelente balón. Mira eso, ya se pasó. Rechazó perfecto. La van a regresar para un tiro de esquina. Hay que sacar agua del pozo. La jugó Versalles con la defensa. El juez de línea estaba atento y marca el tiro libre. Muy bien sincronizado el sector defensivo para jugar al offside. Alex. Bosingua. Kalou. Entra solo, se quitó rivales y los dejó como bolas de boliche. Pues sí, el atacante hace un gran movimiento, saca el disparo y el guardameta en plan grande. Pésima ejecución del tiro de esquina. Frank Lampard. Kalou. Alex. Se les concede la ley de la ventaja. Los defensivos luchan por la pelota. Bien jugado con la cabeza. Buen anticipo de la defensa. Vean qué bonito llegó. La manda flotadita al área chica. No hay duda. Ese es un saque de meta. Van Persie recibe. Ibrahimovic la tiene. ¡Uf! ¡Le pegó bien! Alcanza a tocar el poste y sale. Recién recibe. Es profunda. Bosingua. Abiertos por derecha. Pelota con elevación. Lleva peligro. Allá va el trazo por el carril. El Arsenal a la defensa en el córner. Un tiro de esquina desperdiciado. Van Persie. Se resbaló en la barrida, pero se quedó con la pelota. Esa es una gran barrida. Esto es una defensiva bien plantada, Enrique. Balón directo a Peter Sech. El portero estaba en buena posición para hacer esa atajada. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño.
Es un penalti. No hubo duda en la mente del árbitro. Hay una tremenda presión antes del disparo. El portero estaba pensando en un emparedado y lo doblaron. El guardameta no adivinó, se la pusieron a un lado cuando decidió quedarse en el centro. Finalmente aparece su majestad cuando parecía que no llegaría en la primera parte. Es 100. Ahí está el jefe, el hombre que siempre tiene la pelota, o casi siempre. La defensa impone condiciones. Hay mucho espacio en el área. El defensivo lo sacó con el cuerpo. Drogba. Malud. John Terry. John Terry desvía el balón, lo despeja lejos, lejos, lejos. Y va de nuevo. Es una buena idea. Este remate lleva TNT. Pelota amenazante. Había muchos jugadores alrededor, Enrique. Era difícil, no estoy sorprendido que haya fallado. El 1-0 no refleja exactamente lo que pasó en la cancha, pero es una oportunidad para el que va ganando. Algo muy lógico, Enrique, está sucediendo en esta primera mitad. El equipo que ha tenido más oportunidades va ganando. Otro balón largo hacia el hombre al frente. Alex. Excelente control. Una muestra de cómo debe de jugarse. Van Persie la tiene. Qué bonito, nada más. La tocó con exactitud. Ibrahimovic recibe. No se la creyó. Se metió al área grande. Tira Sascol. Al rinconcito, papá. Bueno, pues el portero tendrá que sobreponerse a este duro golpe porque había mantenido su meta imbatida el día de hoy. ¡Uf! El Arsenal se va con una ventaja que parece inalcanzable. Su destreza para jugar fútbol total se demuestra cuando cada jugador toma posiciones temporales y confía en la formación para no intercambiar de nuevo hasta la próxima paralización. La va a cruzar. ¡Qué reflejos del portero! Y vence. La saca de una patada. Barrió con energía pero limpieza, aunque un sector del público abuchea al árbitro. Que 100 la tiene. Es un pase peligroso, pero no les costó caro. Ahí va en el flote. Pueden rematarla como danzantes aéreos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de perder el equilibrio! Debería de ir a tomar clases con un trapecista. Viene el primer cambio del partido. Yo lo veo muy bien. Creo que es una buena decisión del técnico buscar algo diferente porque su equipo no está encontrando el funcionamiento. Pues se nota una gran concentración, una gran determinación, pocas variantes, la verdad, del equipo rival. Solo tiene que vencer a uno, la tiene. ¡Gol! ¡Enorme! Ahí lo quiso poner, fuerte y abajo. La conclusión de esta historia es que nunca hay que rendirse. John Terry. Mertesacker. Juega al frente. Están demostrando su destreza para jugar fútbol total. Cada jugador está cómodo yendo adelante y jugando posiciones temporales, con todos los demás confiando en mantener la formación y no intercambiar de nuevo hasta la próxima paralización del juego. El disparo pasa lejos de la portería. El portero se queda observando al rematador. La verdad es que no todas se pueden meter, pero el Arsenal ha estado atinado el día de hoy. John Terry. Malud. Ahí está el enganche, recibiendo el primer servicio del partido. Drogba.
John Terry. Sabía bien lo que venía. Van Persie. La tiene, suya, suya, suya. ¡Gol! ¡Enorme! Entra otro. Pues es su segundo gol del encuentro. Creo que debe estar muy feliz consigo mismo. No hay duda alguna. Este portero ha dejado pasar más de las que ha sacado. Frank Lampard. Van Persie la tiene. Raúl Meireles. Marcelo. Ah, qué buena cobertura. Vean cómo llegó con excelsitud. La juega positivamente. Jugó excelso. Fernando Torres. ¿Qué ese tiro? Raúl Meireles. Drogba. Malud. Frank Lampard. Aguantando a los contrarios. ¿Podrá disparar? Desvía el portero. La pelota se va por la raya. Es saque de esquina. Mal ejecutado el tiro de esquina. La despejan sacando del área. Malud. Enorme toque, precisión técnica individual. Todo se logró. ¡Ah, qué buen lance del arquero al rechazar! La va a cruzar. ¡Tirazo! Tiro desviadísimo. Lo mandó a la tribuna. Tiró una torta. Y era de milanesa. Esperaba anotar entonces, Enrique, especialmente después de que ya había abierto la cuenta. Este es el final. Y termina 4-0. Alegría para un equipo y mucha agonía para el otro. Vamos a ver un resumen de las mejores jugadas del juego. Señoras y señores, la gente de casa apoya en la tribuna esperando algo que parece casi imposible. Que el local pueda vencer a un visitante muy fuerte de casa. Sí, fue una historia que nos tocó vivir, Enrique, donde con cierta facilidad obtuvieron el resultado. Vamos a ver el día de hoy, las circunstancias son diferentes, esperamos un gran partido. Hutz. Mandó un pase largo muy bueno. Pelota que juega con toda tranquilidad la defensa. Están avanzando por la banda a la casa del crucial primer gol. Este equipo trata de jugar a través de sus extremos. Van Persie. Debe de sol. La pelota está donde los peces no quieren llegar. La afición local se ha quedado sin habla. Vaya que si este gol ha enmudecido al estadio.
Nadie lo esperaba, solamente el equipo visitante. Un enfático ejemplo de fútbol de contragolpe y el movimiento ofensivo fue coronado con un gol memorable. Después de 7 minutos de este partido, ha caído el primer gol. ¡Qué bien! Cabeció estupendo. Pinat Llega a la defensiva y saca la pelota por la raya. Van Persie recibe. Ibrahimovic la tiene. Buena intercepción, muy pero muy bien. Enorme oportunidad la tiene suya. La juega por la banda. Pinat. Todos atrás para ayudar. Jonathan Goodgate. La defensa impone condiciones. Pase a profundidad tremendo. Consigue un saque de manos. Pinat. Ibrahimovic recibe. Pinat. Percy la tiene. La defensa jugando mejor se queda con ella. Pinat. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Suelta un buen tiro. En la tribuna se jalaron los pelos los seguidores. Les puso a temblar. Va a ser difícil que se le presente a Ibrahimovic otra posibilidad tan clara como esta. Ibrahimovic la tiene. Entra solo sobre la portería. Pinat. Aquí hay una oportunidad. Ibrahimovic recibe. Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala. Pinat. Es demasiado conservador al utilizar esta línea de 4. Seguramente lo puede anotar. Cerca, pero no lo suficiente. Ya debería llevar el doble de anotaciones, sin duda. Hutz. Ese estuvo flojo. Ese sí parece un ataque que promete. Que cerca pasó. Le pegó con mucha solidez. Fue un buen esfuerzo, con buenas intenciones. No estuvo mal ese tiro. El marcador es muy apretado, apenas 1-0. Vamos a ver qué ocurre en el segundo tiempo. Pues así es, Enrique. 45 minutos interesantes, es cierto, pero muy trabados. El partido muy cerrado en medio campo. Los porteros creo que no lo han tocado. El defensa derecho corre por la línea de banda pegadito a la raya.
Balón que abandona por la final. Saque de esquina. Hay que reventarla. Van Persie. No le gustó eso al árbitro. Está concediendo un tiro libre. Que no se desesperen, tranquilos, esto es con pausa. ¡Qué buena oportunidad se le presenta! Otro tiro de esquina. No logran alejar el peligro. Tiro de esquina cortititito. Oportó. ¡La metió ahí! Donde los topos tienen su guarida. ¡Qué buen movimiento y qué buena definición! Estaba muy cerca de la portería. Con 2 goles a su nombre va a buscar el tercero. ¡Qué buen control con el pie! Ibrahimovic la tiene. Sabía bien lo que venía. El jugador está cómodo, jugando en todas las posiciones y confiando en la formación. Demuestran su destreza para jugar fútbol total. Todo mundo se hizo a un lado. Este ¡Gol! ¡Enorme! Otro gol. Ya es una diferencia muy importante en este partido. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acaríciala, bésala. ¡Qué jugadón! Chinat. Buen anticipo de la defensa. Vean qué bonito llegó. Y se ganan un tiro libre. Jonathan Goodgate. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Caray, cómo ha mejorado esta defensa. Hoy están impasables. ¡Qué hermoso pase! Pone a temblar al rival. Nuevamente mantiene una defensa muy cerrada con esta línea de 4. Lo hizo con claridad. Después de una carrera desde atrás, el hombre extra se involucra en la jugada. Esta es una defensa ordenada. Ahí va la pelota cruzada. Es peligroso. ¿Se aprovechará? Le pegó de 3 dedos, elevadita, obligado a sacarla. ¡Aquí la tiene! Tiro de esquina corto. ¿La podrá sacar? Pinat. El árbitro está aplicando la regla 15. El saque de banda. Murty saque la tiene. Ibrahimovic recibe. Está en el mano a mano. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aso! 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 Excelentes pases, buenas paredes y es justa la recompensa, el gol. Bueno, pues no es el mayor índice de tiros a gol y goles, pero a la larga se recompensa. Van Persie. Recuperada allá atrás. Jonathan Goodgate. Dispara desde lejos. Pinat. Una gran concentración y una gran determinación en sector defensivo, Enrique.
disparo a gran distancia. Anticipa y gana. Pelota del arquero mostrando reflejos y flexibilidad. Y ahí del zapato del portero sale rumbo a la media cancha. Se agregan 2 minutos más de juego. Van Persie recibe. Tenían una oportunidad ahí. Pinat. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Van Persie la tiene. Pelota fácil para jugar por la defensa. ¡Gol! ¿Lo pueden creer? Entra otro. La alejó tanto del lado del portero que finalmente pegó en el poste y la pelota entró a gol. El portero se está ahogando allá abajo. Alguien tírele un salvavidas. No se la creyó. Se van al frente alegremente. Saque de esquina con perspectivas. Necesita sacarla. ¡Enorme oportunidad! Vamos. Jamás lo van a vencer desde ahí. Despeje del arquero. ¿Qué les puedo decir? 5-0 el marcador final. En términos de fútbol, esto es una humillación total para los perdedores. La verdad no creo que haya alguien que pueda anotarle un gol el día de hoy a esa defensa. Un gran placer haber trabajado para ustedes. Ojalá que usted lo haya sentido igual. A nombre de Ricardo Peláez Linares, Enrique Bermúdez de la Serna les dice gracias mil. ¡Vivamos! Que ela faz no meu coração. Bate logo o escanteio, certeiro, joga na... Este es el juego de David y Goliat. Es el juego también del elefante y la hormiga, donde el elefante busca el título y la hormiga escaparse del ratón. ¿Qué pasará, mi querido Ricardo? Pues está polarizado, uno pensando en el título y otro en el descenso. Ojalá que veamos un buen espectáculo. Anticipó extraordinario. Es de ellos, vean cómo la tocan con excelsitud. La recuperó el defensivo. ¡Qué tremenda opción! ¿La aprovechará? Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. Están moviendo muy bien su pelota. ¡Zambón!
está la esférica dentro. Los de casa cestan el primer golpe. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Vaya gol tempranero que aparece en este partido. Son 12 minutos y ya llegó su majestad al estadio. Estaban muy despiertos, muy alertas. ¿Y ahora qué puede hacer aquí? Fue como un rayo sobre el área grande. Ahí la defensa impone condiciones. Vean cómo tapó. Balón en elevación con perspectiva. En una escapada por la banda. Están trabajando bien por las bandas. Si se entraran, sería mejor. Balón que abandona por la final. Saque de esquina. Remate de cabeza. Perdió la pelota. ¿Podrá vencer al portero? ¡Ah, qué buen lance del arquero al rechazar! Es tiempo de dar la patada de inicio, ¿ok? Ya tiene posesión del balón, ahora lo despejará. Tiene una ¡Gol! ¡Enorme! Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Y el Arsenal realmente complica el regreso para su rival. La defensa ganando con elegancia. Esa es la asociación. Están controlando de nuevo. Espérame tantito, Enrique, déjame sacar la calculadora porque ya perdí la cuenta. Esto ya huele a goleada. Este tipo no la pensó dos veces. Primer tiro, primer gol. El hombre del frente recibe otro balón largo. De buen anticipo. Se escogió bien al hombre abierto. Llega primero el defensivo. Ahí la están pasando bien por toda la cancha. Se niegan a prestar el balón. Van Persie. Qué bien juega la defensa.
La bajó estupendo. El primer servicio del partido es recibido por el enganchador, el orquestador, el que toma la batuta y dice: pa, pe, pi, vengan los violines, ahora los pianos, que suenen los trombones. El 3-0 es reflejo del acontecido al término de la primera parte. Pues parece que son los dueños del balón, no lo prestan al rival, van ganando el partido porque han generado mejores oportunidades. ¡Qué bonito la par! No se puede pedir nada mejor, qué enorme pase. Está a punto de anotar mal mano a mano. Tocadito del portero. Y esa es una pelota larga bien lograda, Aguantando a los contrarios. Uno contra uno. Excelente marca. Ese sí parece un ataque que promete. Pues la verdad se nota equilibrado el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Una acción con nitidez. y esa pega en el poste. Ibrahimovic. Tocó con precisión. Lo hizo muy bien. Tiro muy largo. Tiro desviado que solo el portero vigiló al pasar. Bueno, pues es una falla, aunque la mayoría de los tiros del equipo Arsenal han dado en el blanco, Enrique. Cabezazo limpio y eficiente. La defensa impone condiciones. Los defensas están dando una gran exhibición. Debe echarla fuera. Off y recontra off. ¡Qué mala suerte! Sin duda un buen intento. El portero tiene suerte de que no esté en el fondo de la red. Fue un tiro muy bien ejecutado. Lo sacó con el cuerpo. Van Persie. Mal pase y fue interceptado rápidamente. Ibrahimovic recibe. Posibilidades. Pasó lamiendo el poste. Hay que reconocer el esfuerzo de este muchacho. Yo creo que la próxima será la buena. Si siguen así, probablemente va a aumentar su ventaja. Ahí va, solo. No le pegó muy bien, pero intentó anotar desde ahí. Ese disparo no vivirá mucho en nuestra memoria. Van Persie. Ibrahimovic. Dejó correr muy bien la jugada. Buen despeje. Se impone en la defensiva. Marcelo. Disparo a gran distancia. La pelota le llega al arquero. Fácil. Qué bien despejó el arquero. ¡Ah, qué bien la defensa!
Dejó atrás a la defensa. Una verdadera oportunidad. Granada amenazante. Que pasa abierta. Pues es una gran jugada, la verdad, Enrique, de gran habilidad, de mucho talento de este gran jugador. Lástima que no terminó en gol. El árbitro indica solo un minuto con su pizarra electrónica. Pues se nota una gran concentración, una gran determinación, pocas variantes, la verdad, del equipo rival. Jugó con trigonometría. Esto es una defensiva bien plantada, Enrique. Van Persie recibe. Remate de cabeza enorme. Van Persie. Buena calidad de fútbol allá atrás. Ahí hay una verdadera oportunidad. Apenas sale desviado por un lado. Fue un gran intento, le pegó con solidez, con una gran determinación, pero la pelota no entró. El árbitro decreta el final. Triunfo del Arsenal. Pues la verdad no creo que haya alguien que pueda anotarle un gol el día de hoy a este portero. Es increíble. Ese es el fin de una transmisión. Nuestro deseo, haber cumplido. Con el gusto de usted. Ojalá lo hayamos conquistado. Ojalá lo hayamos conseguido Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez de la Serna. Vamos a ver un resumen de las mejores jugadas del juego. Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. Well, yes. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros. I say it loud, I'm Latino and proud. I say it loud, I'm Latino and proud. When I'm on the mic, call your home. Listos para llevarles otro partido de fútbol. Ricardo Peláez y un servidor en este palco de transmisión. Esperemos que sea un gran partido, Enrique. Te saludo con mucho gusto. Hoy en este estadio no hay cemento. No se ve un vacío por ningún lado. No cabe una aguja. ¡Qué entradón, mi querido Richard! Y es que conocen el talento que hay en la cancha. Seguramente vamos a ver un buen partido. El balón está dentro del arco. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Ciertamente va a querer crecer con ese gol. Con tan solo 2 minutos en el reloj, tenemos ya el primer gol. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. Elegante toque. Vienen por un costado. Ahí va con el balón cruzado. Le quitó el balón de una forma excepcional. Vean cómo regó el tepache. Zorro plateado. Meten una gran pelota. ¿Podrá mandar un tiro? ¡No lo retiene! Ahora, ahí viene el tiro de esquina. Tiro de esquina corto. Balón en elevación. Omar Bravo anotando un golazo.
Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. No hubo ninguna vacilación en ese muchacho. Disparo a gran distancia. Uf, valió la pena intentarlo. Ya debería llevar el doble de anotaciones, sin duda. Se les concede la ley de la ventaja. Hay una gran determinación en sector defensivo el día de hoy. ¿Qué podrán hacer con esto? La regaló la defensa. Se fue como rayo sobre el área grande. ¡Gol! Y uno más. Espérame tantito, Enrique, déjame sacar la calculadora porque ya perdí la cuenta. Esto ya huele a goleada. Este arquero se levantó con el pie izquierdo. No debió levantarse de la cama. ¡Qué partido tan mal! Jugó bonito defensivamente. No está nada mal esta serie de movimientos. Rechazó perfecto. Pues ahí está la habilidad personal del atacante. Una maravilla de jugada. Y qué salvada del guardameta. Qué bien, cabeció estupendo. Luis Ernesto Pérez. El arquero mostrando dotes al quedarse con la pelota. Despeja la pelota. Llega el defensa y revienta por un lado. Borrego Torrado. Zorro plateado. Los defensivos necesitan hacer presencia. Muy lejos. Un gol que puede inyectar estamina y espíritu, aunque falta mucho todavía. Es la primera oportunidad del partido y entró. Qué bien se debe de sentir. ¿Quién lo iba a creer? Primer disparo a gol y la meten. Hoy se levantaron con el trébol de 4 hojas. Tiro muy lejano. La pelota sale desviada y se pierde una buena posibilidad. La tiene Omar. Hace prendidito y excelente. No está tan mal, pero quizá quiera afinar la puntería la próxima vez. Está cerca, muy cerca de conseguir su tercera anotación. Zorro plateado. ¡Qué bonito la par! Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Las atajadas no se alaban tanto como los goles, pero esta sí que se la merece. ¡Qué buenas manos! La atrajo a su alcance en forma brillante. Ibrahimovic recibe. Pinto. Bien, recibe Omar. Hay una gran aplicación en sector defensivo, Enrique. ¿Podrán rematar? Portero la despeja. Pues sin duda, Enrique, la defensiva el día de hoy se está comportando muy bien. Es impasable. Ya pasaron 45 minutos y estamos 3-1. Bueno, pues el técnico debe estar contento y satisfecho por la actuación de su equipo en estos primeros 45 minutos. Han creado oportunidades y las han aprovechado. En esta primera parte, sin duda hubo acciones que vale la pena volver a ver. Y así empieza el segundo tiempo. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Arranca la segunda etapa.
Zorro plateado. Ibrahimovic. Y los para la defensiva. Borrego Torrado. Con tantos hombres atrás, por lo menos un defensivo los iba a parar. Zorro plateado. De repente se abrió un espacio para él. Le pegó tan alto que tiró hasta un sopilote y lo dejó atarantado. Un movimiento muy interesante, una jugada de gran habilidad. Lástima que no terminó en gol. Son piernas descansadas, Enrique, esto es importante. Pues no se ve bien el equipo, quizá un movimiento, refrescar la zona de juego le viene muy bien al partido. Ibrahimovic la tiene. Zorro, bravo, 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 la metió hasta el fondo. Se lo merece el equipo de casa, estaba jugando mejor, es un muy buen gol. Lleva 2 y quiere acrecentar su cosecha. Lo hizo con claridad. Ibrahimovic. Zorro plateado. Aquí la tiene. Vean qué desviado, revienta un vidrio del palco. Y el mastique está caro. Marca súper apretada. Un toque con enorme precisión. Una oportunidad, ya liberó la defensiva. Pega en el palo y se va. Tiene Omar. Zorro plateado. ¡Ah, qué tremenda opción! La aprovecha. ¡Gol! ¿Lo pueden creer? Entra otro. Seguramente se levantó con el pie derecho. Todo lo que toca lo convierte en oro. Ya lleva 3. Un tercio. Lo máximo. El árbitro agrega un par de minutos al reloj. Zorro plateado. Esta es clara, es nítida. Solo frente al arquero. Sacó astillas del poste. Hay que reconocer el esfuerzo de este muchacho. Yo creo que la próxima será la buena. Y ahí está el silbatazo del final de este encuentro. Han hecho un excelente papel, un sólido desempeño y jugaron mucho mejor que sus oponentes, enorgulleciendo a su entrenador. Lo mejor del partido para todos ustedes en este resumen. Les damos las gracias por habernos acompañado. De parte de Ricardo Peláez y un servidor Enrique Bermúdez de la Serna, les decimos adiós, chao, arrivederci.